Esta exposición presenta los resultados de la investigación sobre el origen y el desarrollo del arquetipo espacial de una casa tripartita con hall intermedio en Inglaterra y Bogotá en diferentes épocas. Tres grandes apartados estructuraron la exposición: genealogía sobre la casa en Inglaterra entre los siglos XIV y XIX, variaciones sobre la casa bogotana de estilo inglés entre 1930 y 1950, e interpretaciones sobre la casa bogotana moderna entre 1945 y 1965. En los tres apartados anteriores se desarrollaron paneles de la exposición donde se enfatiza un análisis gráfico comparativo y representaciones de las casas siguiendo el hall intermedio como una noción transversal. Neil, por favor, comenta sobre la museografía de la exposición. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto tan emocionante. Para personas como yo, que estoy en una casita pequeña, en una isla, en la isla en Escocia, y viendo esta extraordinaria experiencia desde aquí. Entonces espero que la tecnología nos ayude en el día de hoy, porque estoy muy remoto. De lo que he visto de la exhibición, desde luego no he estado allí presencialmente, pero lo he visto en línea. Pienso que es extraordinariamente interesante y me intriga enormemente el espacio en el cual ustedes lo están mostrando. Leopoldo Roja, el Museo de Arquitectura, que es donde están, con toda seguridad es un desarrollo de este tipo de hall intermedio, con doble altura y con los cuartos a los lados. A lo mejor eso también tiene que ver. Habría que observar esto, pero de todas maneras es un sitio muy apropiado para hacer una exhibición como la que ustedes están mostrando. En su catálogo, en el libro, ustedes han escrito que el hall intermedio es una forma, perdón, sí, un arquetipo de la estructura que se ha desarrollado en la historia con distintas tradiciones. Y me parece a mí que eso es absolutamente cierto. Y creo que es la versión Tudor, en cierto sentido, que es lo que nos conlleva a esta discusión. Esta solamente es una parte de la Tudor de una respuesta arquitectónica mucho más grande, la cual depende del clima, de los materiales disponibles y esos otros detalles que son los que generan la arquitectura. Hace 2 días, John hizo una observación muy buena de que todos los halls intermedios parece que existían desde las épocas tempranas de Inglaterra. Y ahora pues son estas edificaciones que se hacen, también las de madera y de piedra, y todas estas ya desaparecieron. Entonces a lo mejor uno puede observar el hall intermedio como un producto de una arquitectura, digamos, enmarcada. Y de manera chistosa, eso es lo que estamos viendo hoy en día en el siglo XXI, especialmente con edificaciones grandes o espacios grandes que se ven enmarcados. Entonces, en cierto sentido, la noción de la estructura con el hall intermedio tal vez se ha devuelto redonda o circular. Yo estoy familiarizado con ese hall intermedio en las casas inglesas y escocesas que fueron construidos a principios del siglo XX y en el siglo XIX. Yo he trabajado mucho en estas casas que utilizan este hall intermedio como la característica central dentro de ese tipo de casa. Entonces, podré contestar hasta cierto punto sobre este tema de esas épocas. Me parece intrigante también que el hall intermedio del estilo Tudor, cuando se revivió, se hubiera vuelto popular en los años 30 hasta los 60, hasta 1960, por la diseminación de las publicaciones, probablemente inglesas. Y se adoptó esto.
Y me pregunto qué otras influencias hubo en esa época. Lo que viene a mi mente es probablemente la influencia de Hollywood y de la arquitectura en Estados Unidos, americana, en el sur de California, digamos, en Los Ángeles, en los 20s y 30s. Hay una gran cantidad de casas de estilo Tudor también allá, de los artistas famosos y otras celebridades. Entonces quería decirles que los arquitectos en Colombia y en Bogotá también estaban mirando hacia California y no probablemente a Inglaterra en su respuesta a ese tipo de estilo arquitectónico. A lo mejor eso es algo en lo que uno pueda considerar y pensar. Tú nos has dicho y me baso en el catálogo que han enviado. Ustedes dicen que entre la élite, así fueran arquitectos locales o extranjeros, se vieron entrenados en la arquitectura moderna y en sus prácticas tenían un interés particular en este hall intermedio en la estructura de la casa e hicieron la interpretación de sus valores en la nueva expansión de los barrios de la ciudad. Entonces me interesa encontrar o saber quiénes son esos arquitectos que emigraron en particular, es decir, los extranjeros, porque también en una página que quiero comentar después, se muestran las casas que son diseñadas o fueron diseñadas por la firma Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas. Y me sonaba mucho como que fueran inmigrantes o colombianos. Entonces, ¿de dónde sacaron ellas esas ideas? ¿Cómo eran colombianos? ¿Si estudiaron afuera o cómo fue? O si simplemente leyeron los libros y las revistas. Y tú también hablas acá de que los arquitectos se entrenaron en la arquitectura moderna y puedo decir bastante seguro que no había muchos arquitectos que se iban desde Escocia o de Inglaterra que tenían ese entrenamiento de la arquitectura moderna. Simplemente son los primeros 4 años de estudio realmente y ahí después ya se empezó el cambio. Me pregunto quiénes eran esas personas, esos arquitectos. En la exhibición vemos que cubre una gran cantidad de material que ha sido bellamente ilustrado y organizado con modelos, particularmente los prospectos, aquellos que nos da a lo que se puede ver a través de las paredes y desde luego el video. La presentación de videos están muy buenos